Hola Ana, ahora sí. Hola, ¿cómo están, querido? ¿Qué tal? Extrañamos los cuerpos, ¿no? La presencia, tanta tecnología. Qué estrés, Igual de esta manera hace que Dios. nos veamos más seguido también, ¿no? ¿Cómo? De esta manera hace que nos veamos más seguido. Claro, Últimamente al menos. las eternas contradicciones. Las eternas contradicciones. Bueno, ¿cómo nos escuchan todos? Ahora, bueno, veo que la gente vuelve a sumarse, vuelven a conectarse con teletransportación, este espacio de encuentro, de pensar estos tiempos desde otros lugares, repensar nuevamente y retomar teletransportación. Justamente propone el Museo Rosa Galisteo, se propone en estos tiempos revisar lo que fueron encuentros con artistas, curadores, historiadores del arte a partir de 2016 a la fecha, recuperar activaciones, exposiciones, proyectos que se han realizado en estos últimos 4 años y desde este lugar de memoria y de revisión, digamos, pensarnos en el hoy, ¿no? Y justamente la propuesta que hace el Museo Rosa Galisteo con esta activación es de una u otra manera pensar que los espacios están continuamente en transformación, que las transformaciones son parte de un proceso y de una historia, y que de alguna manera honramos también esos espacios y esos tiempos, ¿no? Y la historia también y los afectos, que es algo que tanto Cintia como Maxi una y otra vez enuncian en cada uno de los proyectos y bueno, desde curadora como un espacio de encuentro, pero también de construcción de afectos. Así que bueno, en eso el Rosa y Curadora coincidimos, en pensar lo colectivo como un espacio de transformación y que pasa en gran medida también la transformación en función de estaba tratando de encontrar otra palabra que no sea afecto para no repetirlo, pero bueno, no hay muchas. Que se puedan sustituir. Estamos entonces ahora en teletransportación, la última edición de esta activación, un proyecto del Museo Rosa Galisteo. Y hoy se encuentran con nosotros Cintia Clara Romero y Maximiliano Peralta, que juntos conforman, cada uno tiene su propio camino y historia como artista, y juntos desde Rincón, en la provincia de Santa Fe, emprendieron ya hace... Javier Mendiondo va saludando. Bueno, los afectos van saludando poco a poco, por aquí van apareciendo. Y Curadora fundaron, construyeron de manera literal y simbólica un espacio, un lugar en Rincón, provincia de Santa Fe, hace ¿cuántos años ya? Y 8 años, en el Ocho 2012, años. el proyecto, Ocho sí. años. Bueno, todo un tiempo también, ¿no? Justamente, también toda una militancia, como enuncian ellos, que más adelante explicarán también lo que les significa este concepto. Y hoy Max y Cintia decidieron titular este espacio de encuentro Institución, Autogestión, construir un lugar para el ejercicio de la práctica artística. Es un título que tiene, por un lado, fue un título muy amoroso y muy sabio también, que tiene por un lado rescatar justamente lo que fue la participación de Curadora en 2016 en una exposición que curó Florencia Magaril y que tituló El Museo como Campo de Batalla. Y fue Florencia quien se acerca a Curadora a invitarlos a formar parte de este espacio de exhibición, a trabajar el binomio institución-autogestión, un binomio que se ha convertido también en parte del manifiesto del Museo Rosa Galisteo,
de alguna manera enuncia este binomio justamente lo que está pasando hoy, el encuentro entre Curadora y el Museo Rosa Galisteo, un proyecto institucional provincial y un proyecto de autogestión. Y creo que en ese sentido los tres coincidimos, los tres que a su vez representamos también por un lado un museo y por el otro a un espacio autogestivo, pero al mismo tiempo creo que de una u otra manera representamos a tantos otros y respetamos también, en el sentido de pensar que justamente lo que continúa con el título de que para construir un lugar para el ejercicio de la práctica artística es vital justamente este encuentro, ¿no? Este diálogo de las instituciones con los espacios de autogestión, y que es ahí, en esa ida y vuelta, donde se gestan, no únicamente, ¿no? Pero donde se gesta también la posibilidad de construir un lugar, como enuncian ellos, y que para mí también fue muy importante que utilizaran, que ellos eligieran cuidadosamente ese concepto de lugar, a diferencia de pensar lo que estamos construyendo como una escena, ¿no? Creo que ahí hay una diferencia sutil y potente de pensarnos como un lugar y no como una escena. Pero bueno, ahora les doy la palabra a ellos. La idea es que arranquemos con la narración de lo que fue para ellos en 2016 participar de la exposición El Museo como Campo de Batalla. Y bueno, seguiremos después con varias otras cosas más. Así que bueno, gracias Maxi, gracias Cintia por estar aquí. Y bueno, y por tanto tiempo compartido también en tantas otras cosas, y por lo que venga también. Bueno, trayendo este momento que estamos atravesando tan excepcional, me parece que funcionó como un buen detonante para revisar todo lo hecho, que en la vorágine muchas veces, ¿no? del hacer cotidiano vamos dejando de lado, no olvidando, ¿no? Como que a mí por ahí me llama la atención encontrarme compartiendo recuerdos en este tiempo, ¿no? En las redes sociales, y rememorando y revisando lo que sucedió en la residencia, lo que hicimos en estos últimos años, a falta de actividad en nuestra casa, en la residencia ahora, ¿no? Como que decía, bueno, estaremos todos revisando, ¿no? Nuestros recuerdos, nuestras cosas hechas en los últimos tiempos. Y sala de práctica es uno de esos muy buenos recuerdos que tenemos con Maxi por varias cuestiones. Que por primera vez una institución, un espacio público de la ciudad nos convoca como proyecto autogestivo para participar en una exposición, ¿no? Como que generalmente las relaciones parecían darse a la inversa, los proyectos autogestivos yendo a las instituciones a pedir cosas, ¿no? A pedir un espacio, a pedir apoyo, ¿no? Como que parecía ser como el único vínculo, ¿no? El de la solicitud. Y que una institución nos haya invitado, nos haya mirado, haya reparado en esta posibilidad de empezar a pensar el vínculo, para nosotros fue excepcional desde que trabajamos acá en la ciudad de Santa Fe. Sala de prácticas fue una obra que, como bien comentaba Analía, formó parte de una exposición curada por Florencia Magaril, que se llamó El Museo como Campo de Batalla, donde la invitación de Florencia tenía que ver en un primer momento con poder mostrar el proyecto de la residencia, poder mostrar Curadora. Y eso nos provocó a pensar mucho con Maxi de qué manera mostrar el proyecto. Y a pensar como en ese cruce de roles constantes entre ser gestores, ser artistas, si ser artista gestor es una única cosa, si los gestores
también hacemos obras y la gestión es parte de la obra de un artista. Y entonces propusimos a Florencia, en lugar de mostrar explícitamente el proyecto curadora a través de algún dispositivo de exhibición, podíamos proponer una instalación performativa en el contexto del museo. ¿Por qué pensamos en una instalación performativa en su momento? Porque pensamos en que para nosotros era importante construir, pensar un lugar, generar un espacio que transforme la sala del museo en un punto y que a su vez aloje toda una serie de experiencias en ese espacio. Y entonces empezamos a pensar en espacios posibles que impliquen el ejercitar, el poner en acción el cuerpo, en ejercitar el cuerpo, pero con lo disponible, y así llegamos, ¿no?, como a ciertas prácticas vinculadas al CrossFit, y es así como eso nos sirvió como punto de partida para pensar esta instalación, que de alguna manera era como una especie de gimnasio, espacio de entrenamiento en una sala del museo, apelando sobre todo a eso, ¿no? Al poder poner en evidencia, en primer plano, ciertas ideas vinculadas, bueno, al entrenamiento, a la resistencia, a la agilidad, a la flexibilidad, a la rapidez, que eran como todos adjetivos calificativos que encontrábamos, ¿no?, que eran parte de los proyectos autogestivos, ¿no?, como esa cosa de tener que hacer con lo que hay, estar en acción respondiendo a diferentes entes y poniendo, ¿no?, como siempre el cuerpo más allá de las posibilidades iniciales propias de los que todos pensamos que es un artista cuando empezamos a transitar el camino del arte, ¿no? Y después nos vamos dando cuenta que no solamente los artistas producimos obras, sino que si elegimos vivir en determinados contextos, también tenemos que hacer muchas otras cosas para poder sostener nuestro trabajo. Entonces, bueno, esa instalación que tenía como cierta reminiscencia a una especie de gimnasio, a su vez contenía, ponía en escena a varios proyectos autogestivos de la provincia, a su vez. Entonces invitamos a proyectos de la ciudad de Santa Fe, de Rosario, de Rafaela, a participar con un breve video que daba cuenta de su accionar en cada uno de estos territorios, de estas ciudades, y ese video estaba ubicado frente a una bicicleta fija, como sucede en los gimnasios muchas veces, que hay dispositivos o televisores prendidos para ver mientras se entrena. Entonces, bueno, esa instalación a su vez contuvo y nos revinculó con muchos de estos proyectos que en algún momento nos habíamos cruzado, y decíamos que era performativa esta instalación porque todos estos elementos que la conformaban eran susceptibles de ser activados a través de la guía o del acompañamiento de los mediadores del museo. Y a su vez, el día de la inauguración, un grupo de artistas de la ciudad que invitamos ejecutó una performance donde se activó ese espacio. Bueno, ahora que lo pienso también, cómo los proyectos van dejando su reverberación, creo que lo acertado de esa instalación fue también como una suerte de toma del espacio, ¿no? O sea, había una intención de no generar documentación, ¿no? Porque podían haber elegido ese camino también, ¿no? De tomar el espacio como un espacio de documentación o archivo que rememorara de alguna manera el trabajo de curadora, y en realidad lo que hicieron fue llevar el trabajo de curadora in situ, ¿no? O sea, esto como
proponer que se viva a flor de piel lo que significa curadora y por ende de una u otra manera lo que significa también la autogestión. Y también interesante que siendo curador un espacio que evoca y propone y construye espacio colectivo, bueno, también había esa intención de denunciar no solo lo que curadora era, sino que de alguna manera todos los otros lugares con los que curadora dialoga, ¿no? Estos otros espacios de autogestión y que entonces, bueno, la potencia también está ahí del trabajo que están haciendo, ¿no? Sí, está bueno lo que decís. Creo que en ese punto fue como redoblar la apuesta, ¿no? En el momento de pensar, trasladamos el proyecto a una sala del museo. Y esa idea de que sea como una obra que sea de archivo o registro, es como que no nos cerraba, porque digamos que Curadora ya tiene otros medios de circulación por donde es conocida también. Entonces era como redoblar la apuesta en este diálogo de la institución y la autogestión, cómo potenciar este espíritu que tenemos nosotros, de vincularnos con gente, con artistas y con proyectos, y hacer que estos proyectos también se empiecen a cruzar con la institución pública, ¿no? Que por eso fue un poco de invitar a todos los proyectos que conocíamos hasta el momento, que estaban vigentes en la provincia. Lo interesante también fueron los espacios de activación en los cuales ustedes propusieron, si no mal recuerdo, dos momentos de un mismo taller, ¿no? Y que de ahí, para mí, inolvidable, surge lo que tiempo después se concretó como un proyecto de Barrio Sin Plaza, que fue Trueque, que fue realmente un trabajo súper potente, ¿no? Entonces también cómo pensar que finalmente también definen ustedes el espacio de curadora como, creo yo, como un espacio de transmisión de conocimiento, de construcción de conocimiento colectivo, de un espacio de producción artística. Por supuesto que para mí curadora es una obra, o sea, para mí la gestión y la práctica artística está puesta ahí en curadora y que curadora es parte de una obra, ¿no? Inacabada en el sentido de que se va construyendo momento a momento, abierta, inacabada, abierta, digamos, más bien. Y bueno, eso también fue muy interesante, ¿no? Que ese invitar a otros proyectos habilitó que tiempo después, años después, digamos, el museo contuviera el proyecto de estos dos jóvenes artistas, Malcolm De Stefano y Ariana Baylis, que juntos forman Barrio Sin Plaza, otro colectivo, también interesante enunciarlo, Trueque, que propuso justamente la salida, interesante porque propuso la salida de obras del museo a otro espacio que digamos de autogestión, que es una vecinal, ¿no? También. Entonces, es súper interesante cómo entonces el círculo empieza a moverse, ¿no? O sea, cómo las cosas no terminan siendo unilaterales o no terminan siendo únicamente enunciadas por el espacio museístico que a veces puede ser como el lugar que marca, ¿no? Y el que contundentemente señala, sino como esta flexibilidad orgánica justamente de la relación entre institución y autogestión, eh, me parece que es lo que finalmente se traduce en vida, ¿no? En creación, en pensarse en un contexto, en la posibilidad de encontrar, por un lado, ay, perdón, tengo que saludar. Tayana Pimentel, desde México, directora de Sala de Arte Público Siqueiros y La Tallera, con la que trabajé tantos años. Perdón, mi corazoncito para Tay. Y bueno, en ese sentido, me parece que fue sumamente interesante. No fue justamente, me parece que sigue siendo, ¿no? Ese encuentro en 2016. Y quisiera hacer un salto después a Salón del Mayo, a la obra que presentaron
ustedes ejercicios públicos que de alguna manera también, bueno, significó otra, porque fue en el contexto de la exposición que está ahora, Museo Tomado, y qué enunciaban ustedes ahí con esa obra de ejercicios públicos, ¿no? ¿Qué estaban buscando ustedes también enunciar desde ahí? Eso me parece que fue también muy interesante. Un poco creo que esa obra es desprendimiento de sala de práctica, ¿no? Digamos que trabajando juntos, como pensando en obra, es como recientes, a partir de sala de práctica llegamos a un proyecto juntos. Y en esa línea de producción, en esa manera de pensar, es como que encontramos una continuidad con esta obra que presentamos al salón, que es Ejercicios Públicos, y que un poco la intención es revelar y dejar al descubierto la misma idea esta de un entrenamiento, de un ejercicio, de una construcción, de una manera de ver, una manera de mirar el arte, ¿no? Y las producciones artísticas. Entonces eran algunos amigos que oficiaban de performers, de gimnastas, en duplas que iban recorriendo en distintas salas del museo, haciendo una rutina de ejercicio frente a determinadas obras que elegían, se paraban y iban realizando estas rutinas, ¿no? Y un poco como también llevar al extremo esta cosa de como poner el cuerpo, poner en acción un montón de cuestiones para poder llegar a acercarnos a las producciones contemporáneas. Sí, yo sentía, perdón, vas. No, que quería sumar a lo que decía Maxi, la continuidad del diálogo entre nosotros como artistas que a su vez tenemos un proyecto de gestión, que somos docentes, con la institución, ¿no? Porque no hubiese sido posible tal vez esta obra si determinadas acciones no se hubiesen llevado a cabo por parte de la institución museo, ¿no? Entonces, en estos últimos 4 años fuimos testigos, ¿no? Como de ciertas resonancias que hubo en la comunidad respecto de las exposiciones que se programaban en el museo y ciertas dificultades expresadas, ¿no? por algunos para acceder a determinadas propuestas. Entonces, de alguna manera, esta obra fue una respuesta o una consecuencia, ¿no? de eso que veíamos entre muchos pares en la comunidad artística santafesina y dejar de pensar al público de arte como un público de la contemplación, sino pensarlo como un público que tiene que estar activo delante de las obras, ¿no? Aparte creo que también es una consecuencia de la propuesta de la muestra, ¿no? del Museo Tomado. Porque es justamente cómo nos pensábamos nosotros con una obra dentro del salón, cuando el salón se montaba dentro de esa exposición, que era todo el Museo Tomado por obra. Entonces, ¿de qué manera utilizar eso que ya estaba dado? Ese ejercicio de poder reinterpretar o revisar cómo nos acercamos al arte. Claro, fue muy interesante porque era justamente lo que propusieron ustedes, fue que el sentido, o sea, se potenciaban los sentidos, ¿no? O sea, ejercicios públicos demandaba un museo tomado, ¿no? Demandaba justamente la posibilidad de dialogar con el arte de la modernidad, ¿no? Siendo una obra, la de ustedes, instalada en el discurso del arte contemporáneo. Entonces, justamente creo que ese diálogo temporal, ¿no? de prácticas artísticas ancladas en el tiempo, era lo que permitía que sucediera ese momento, ¿no? Y nuevamente, destacar lo que decía Cintia, ¿no? Creo que ejercicios públicos lo que hacía también, que me parece interesante, porque de una u otra manera el público aquí está presente, pero
silenciado, pero bueno, puede a través de los mensajes participar, pero creo que hay un triángulo, ¿no? que estamos enunciando, ¿no? Y que ustedes dejaban muy claro también en esa pieza, que era la participación del público, o sea, la obra está, los artistas están, pero había una demanda también de ustedes y de la institución y de las obras mismas hacia el público, ¿no? Esto que decían ustedes de, bueno, romper de alguna manera con la mirada contemplativa, no negarla, pero abrir otro marco de posibilidades que tenía que ver con el trabajo, ¿no? De plantear el concepto del poner el cuerpo, ¿no? Del trabajo que puede significar el poner el cuerpo, dejarse trastocar y trastocar frente a la obra, ¿no? O sea, que como un visitante activo, finalmente, creo que era la demanda de ejercicios públicos, ¿no? O sea, y que para el Rosa es muy importante la apropiación del espacio, es lo que enunciamos nosotros desde el Rosa, ¿no? Que por supuesto que hay una comunidad artística, hay una institución, están las obras, pero que nada tiene sentido si el visitante no pone el cuerpo en el espacio, y que ponerlo en algunos casos implica ir más allá de la contemplación, del acto estético, de la materialidad, sino que tiene que ver, y que creo que eso también es un ejercicio muy potente que habilita todo el área pedagógica también a través de las residencias culturales, ¿no? A través de la pregunta, a través de cuestionarnos, a través de esta acción de trabajar como público, de trabajar en el espacio, y que también me parece que tomar una postura, ¿no? Creo que ejercicios públicos, lo importante para mí es que pedía también al público que tomara una postura, ¿no? Que tomara una postura frente a la obra, desde su historia, desde lo que le cuenta, desde lo que le significa. De manera también encontrara algo más allá del me gusta o no me gusta, creo que, ¿no? Que eso también es complejizar de alguna manera nuestro lugar como público en el museo y con las herramientas que tengamos, validando lo que somos, ¿no? Como visitantes, ¿no? Pero con esas herramientas compulsarnos a preguntarnos cosas. Y creo que en ese sentido todo esto de una u otra manera se encontró ahí, ¿no? En este Salón de Mayo que habilitaba el encuentro entre toda la colección del Rosa con toda la práctica artística contemporánea que se presentó en el salón. Entonces ese choque, mezcla, idas y vueltas de una exposición patrimonial con los artistas que llegaron a través del salón, ¿no? Y bueno, de ahí quise... Sí, también sí, hubo perdón, muchos Maxi. que participaron del salón, que su obra dialogaba con obra de que estaba exhibida en el museo, varios también, entonces era algo muy interesante. Eso también, es verdad. Ustedes pertenecieron a un salón que en ese sentido fue muy fuerte porque creo que por primera vez el Salón Nacional de Santa Fe ocurría eso, ¿no? Que había obra que se pensó justamente para el espacio y para el momento, ¿no? Eso me parece súper interesante, súper interesante. Y en función de eso, dice Caro, una meta exhibición. Sí, es cierto. Perdón, Maxi, que no se te escucha bien. Como que eran las obras dentro de la obra, esto que yo te decía que me parecía que la muestra ya era una obra en sí misma. Exacto, exactamente, eso. Y que, bueno, eso es interesante también porque creo que ustedes todo el tiempo han tomado esa decisión en relación al museo, ¿no? Como un museo que plantea repensar
y cuando repensar significa repensar sus propios límites en todos los sentidos, simbólicos, institucionales, de gestión, del espacio físico, y que entiendo ahora en este diálogo de teletransportación que ustedes como artistas, frente a las intervenciones que han presentado, todo el tiempo hacen hacen caso a ese llamado, ¿no? Como justamente a trastocar y a sumarse. O sea, que si Museo Tomado plantea todas las obras exhibidas, bueno, vamos a trabajar con ellas y vamos a expandir de una u otra manera la lectura de las obras que están expuestas y que eso sea parte de nuestra obra, ¿no? Y dónde termina la obra de Maxi y Cintia y dónde empieza la exposición del museo, ¿no? También era un poco esa intervención, ¿no? Nuevamente una intervención como pasó en 2016, ¿no? Este espacio de intervención. Y retomando el concepto de intervención, me parecería interesante plantear, bueno, si pueden arrancar un poquito con explicar qué es curadora, cómo se pensó y cómo ha sido el trabajo de curador, para después ahondar en este concepto que enunciaron en el título de crear un lugar para la práctica artística, ¿no? Y que creo que tiene también mucho que ver con una línea de trabajo, que es la línea del trabajo del museo, de vincular arte y educación. Así que, ¿qué nos cuentan de curadora? Bueno, como decíamos hace un rato, este es el 8º año del proyecto, un proyecto que empezó en el 2012, cuando Maxi viene a vivir a Santa Fe. Nosotros nos habíamos conocido en una muestra, esto lo cuento porque me parece siempre simpático y que sí. cuando hablamos de gestión, me parece un dato... Y de afecto, de gestión y de afecto. Un dato anecdótico y simpático, con Germina Campos, un colectivo de artistas también que nos dedicábamos a la gestión, con Fernanda Quere y Rosana Storti, que trabajamos durante 5 años en la ciudad. Ideamos, pensamos, curamos una muestra que se llamó Artistas Etcétera en el 2007 en el Museo Municipal, de la cual participaron artistas que en ese momento coordinaban proyectos de gestión en diferentes provincias de la Argentina. Y así fue como invitamos a 2 artistas misioneros, uno de ellos es Maxi, a participar de esta exposición. Entonces, bueno, desde un primer momento podemos decir que estas inquietudes por la gestión no empiezan con curadoras, sino que somos 2 artistas que desde el inicio de nuestro trabajo como tales estuvimos motivados, entusiasmados y vinculados, ¿no? Como a diferentes proyectos. Él en Misiones durante el 2005 al 2008, yo acá en Santa Fe, el proyecto que era el Macunam, en el cual él estaba trabajando, cerró en el 2009, si mal no recuerdo, 8, con Germina Campos terminamos nuestras acciones últimas en el 2010, y el hecho de que Maxi haya venido desde otro lugar a Santa Fe revitalizó de alguna manera cierta mirada que tenía yo respecto de mi propio lugar como forma de acción, ¿no? Como que había ciertas cuestiones que tal vez habían provocado el dejar de trabajar en el contexto de Germina Campos, y que la revitalización de la mirada de alguien que viene de afuera fue como un shock de energía para poder pensar que seguía siendo posible hacer cosas desde este lugar, que era el lugar que habíamos elegido para vivir y que sabíamos que no estábamos viviendo en un lugar central, ¿no? Que no estábamos viviendo en un lugar que suele ser mirado en el circuito artístico hegemónico del país.
Y también fue bastante importante cierta trayectoria que habíamos hecho nosotros en residencias que estaban deslocalizadas de esos centros más urbanos, ¿no? Entonces, estas propias experiencias, más la mirada revitalizante de Maxi respecto a este propio lugar, nos hizo pensar que podía ser posible ya no ser nosotros artistas residentes en otros procesos, sino de alguna manera ser anfitriones de colegas, ¿no? Invertir el nomadismo. Exacto. Y que eso de alguna manera también nos iba a posibilitar seguir vinculados desde este lugar donde, bueno, habíamos tomado ciertas decisiones respecto de, bueno, nos vamos a quedar acá, vamos a vivir acá, ya no está más en nuestro horizonte el pensar en la posibilidad de irnos a ningún lado mientras tanto, ¿no? Entonces, dejar de, digo yo, ahora me viene una imagen, dejar de ser Mahoma y ser montaña. Igual. Entonces, esos trabajos previos hechos en el campo de la gestión previos nos allanaron mucho el camino porque ya teníamos, ¿no?, como muchos artistas conocidos en diferentes provincias, con los que ya habíamos trabajado anteriormente. Entonces, el haber podido iniciar este proyecto, también bajo ciertas condiciones en ese momento bastante favorables porque habíamos aplicado a un apoyo del Ministerio de Innovación y Cultura de la provincia, entonces en las primeras temporadas podían venir los artistas becados a las residencias, nos permitió trascender esas 2 o 3 primeras temporadas que nos habíamos propuesto en un principio a encontrar un modo de seguir estando en este lugar que elegimos, ¿no? Y así es como que hasta ahora seguimos apostando a este proyecto, más allá de lo vulnerable que son muchas veces estos proyectos a ciertas condiciones económicas de las políticas también culturales del Estado, de las que necesitamos muchas veces también para sostener por supuesto, determinadas acciones, ¿no? Bueno, y así fue como empezamos en el 2012 y hasta este momento han pasado 90 y pico artistas de 17 provincias argentinas que han provocado a su vez que este espacio... Otros países también. También, que también, sí. Internacional. De Chile, de Uruguay, ¿sí? Y lo que provocó también que en un momento, en el 2014, este espacio encuentre como otra pata, además de la residencia, que es un espacio de formación. Un espacio de formación que sostenemos nosotros de manera anual, pero que a su vez es un espacio de formación que invita a otros artistas o a otros teóricos o curadores para trabajar en una serie de talleres que denominamos talleres satélites. ¿Algo más? No, qué sé yo, bueno, por ahí para el que no conoce de qué se trata Curadora, que es una residencia para artistas, es un espacio que funciona en nuestra casa, un lugar que construimos con mucho esfuerzo y amor y afecto, y que un poco el objetivo o lo que nosotros nos proponemos con este espacio es el hecho de compartir experiencias, básicamente. Nosotros, eso que contaba Cintia, ese trayecto que hicimos por intereses personales, yo creo que terminando nuestra carrera como estudiantes de arte, que arrancábamos buscando un camino como artistas, un camino como gestores, metiéndonos en becas por acá, por el otro lado, conociendo gente y demás, nos habilitó a poder estar retiradísimos en una zona semi-rural como el Rincón, que con internet podemos estar vinculados como estamos ahora, ¿no? y que un proyecto de estas características, por estar tan en el borde de lo que sucede hoy en día, sobreviva todavía debido a las comunicaciones actuales, ¿no? Eso nos facilita mucho las cosas. Claro.
Y por otro lado, el objetivo de esta información, que para nosotros era fundamental, porque era también la necesidad de transmitir a artistas jóvenes, o artistas que se están formando, determinadas cuestiones, caminos, allanar caminos, ¿no? Como para poder trascender lo local también, y volver hacia el lugar de uno con otra experiencia, y haber tenido un roce por otro lado, haber asimilado otras cosas y volver en algún momento y poder volcar, ¿no? Un poco eso, como generar esa retroalimentación. Y lo bueno de eso, creo que pudimos verlo en poco tiempo, como por esa militancia que hablabas vos al principio, que digamos como que nuestro trabajo lo sentimos como un trabajo de militancia o como un acto de fe en un punto, que es poder construir un lugar, un espacio en este territorio, en la provincia, en la ciudad, en el pueblo de Rincón, donde estén contenidas las cosas que hacemos y donde podamos encontrar interlocución, básicamente. Y si podemos ir a partir de eso mejorando las prácticas profesionales, mejor sería. Pero interesante me parece que el espacio de formación, por supuesto, que dialoga con jóvenes artistas, dialoga también con un contexto, o sea, hay una demanda que ustedes hacen a la comunidad también, que eso es importante, a los jóvenes, pero que los jóvenes se construyen y después se convierten en pares, ¿no? O sea, se convierten en proyectos y en artistas que construyen una trayectoria y que después, de una u otra manera, son personas, artistas que demandan, que construyen otros espacios, que se vuelven críticos con el lugar, con la producción, críticos en el sentido en el mejor sentido, porque digo, no me gusta explicar cuando digo la palabra crítico, porque para mí la palabra crítico tiene una potencia absoluta, o sea, no tiene ninguna connotación negativa, ¿no? En el sentido de que para mí el crítico es la persona con la que uno puede, sin estar de acuerdo, encontrar un diálogo para encender el fuego, ¿no? De la creación, del pensamiento, de movernos del lugar. Y bueno, eso creo que es importante. Ya hablábamos de pensar en construir un lugar, ¿no? Que eso ustedes lo mencionaban para la práctica artística, que desde el Rosa me parece que construir un lugar es justamente desestabilizar lo hegemónico, transmutar el centro, que el centro vaya ocupando distintos espacios, que distintas personas vayan compartiendo ese centro, ¿no? Ese como juego también de compartir una pelota, ¿no? Que tal vez, que me acuerdo que eso lo hicieron en sala de práctica, un círculo donde se arrojaban unos a otros un balón. Es, por supuesto, pensar en políticas públicas culturales, eso lo digo yo desde una institución como el Museo Rosa Galisteo, que representa de una u otra manera al Ministerio hoy de Cultura y a una provincia, ¿no? O sea, es hacerse cargo también desde el Estado y desde los espacios de construcción política, justamente de eso, ¿no? De pensar en una comunidad, en un lugar, en la permanencia, en una serie de acciones y de acciones y de espacios, ¿no? Y de personas, ¿no? Políticas culturales para mí implica eso, gestionar acciones, espacios y la posibilidad de que esa comunidad se siente involucrada y pueda realizar su trabajo, que para un artista, bueno, implica de alguna manera todo lo que ustedes han estado comentando, ¿no? Y bueno, retomo también la palabra militancia que la anuncian ustedes, que entiendo también que la proponen también como un ejercicio, justamente retomando también la palabra ejercicio y práctica y sala de prácticas, como una metodología, ¿no? O sea, yo creo que desde curadora también han construido en estos desde 8 años
una metodología, ¿no? O sea, una metodología que para mí apunta, díganlo ustedes, a construir un lugar, porque también lo que quieren es quedarse en este lugar, ¿no? O sea, y desde este lugar enunciarse como artistas, enunciarse como personas que justamente, para mí es también importante, proponen desplazar el centro, ¿no? O sea, proponen desplazar el ejercicio de la práctica únicamente en los centros hegemónicos, enunciados, construidos desde hace tanto tiempo. Y bueno, eso requiere un ejercicio día a día, ¿no? O sea, ese acto de fe que te lleva a levantarte en la mañana, a pensar, a poner energía, a poner un presupuesto, a poner ideas, a poner la energía de convocar a otros. Y bueno, me parece que todos queremos construir un lugar, ¿no? Creo que eso, y que eso es importante. Y bueno, no sé, salieron muchas cosas en nuestras charlas previas. Nos quedan unos minutos, son las 19:50, así que quiero dejarles a ustedes el cierre para que, que cierren este último teletransportación y si tienen algo que agregar después de esta casi hora de compartir. No, aportar en relación a esto que nos consultabas o no, conversábamos sobre el porqué de mencionarlo, ¿no? Como un trabajo militante en un punto, al trabajo que hacemos como artistas y gestores en este lugar, ¿no? Como que nos, inocentes también, cuando terminamos nuestra formación institucional y empezamos a vislumbrar algunas posibilidades de poder ser artistas en este lugar, ¿no? Como que sentíamos que era como demasiado complicado encontrar interlocutores en las instituciones, en pares, a partir de ciertas ideas y ciertas sensibilidades que teníamos respecto del arte y de nuestra propia producción artística. Entonces, ¿no? Como que ahí empezamos, cada uno en su lugar, ¿no? Como un trabajo como muy mínimo, hasta invisible, de conexiones entre pares que tal vez tengan, ¿no? Las mismas inquietudes, las mismas ideas, las mismas sensibilidades, a generar pequeñas acciones de intercambio, de vínculos, después de pensar algunos proyectos, y como que eso fue sosteniéndose en el tiempo de una manera, ¿no? Como si fuese un acto como de resistencia en el propio lugar, pero donde da la sensación que con el paso del tiempo uno tal vez avanza 3 pasos y en algún momento siente que retrocede 1 o 2, pero siempre se termina, ¿no? Como dejando algo construido en ese lugar donde uno elige, ¿no? Y militancia porque defendemos ciertas ideas que tenemos acerca del arte, porque elegimos trabajar en el territorio, porque elegimos trabajar con otros, porque elegimos que esos otros generen comunidad. Entonces, bueno, como que nos gustaba esa manera de hacer una analogía, ¿no? Entre la militancia de base y la militancia artística también, como a pleno en el territorio y cuesta arriba muchas veces, pero que a pesar de eso, por convicción, uno lo sigue sosteniendo. Volvemos al cuerpo, ¿no? De alguna manera, o sea, que está presente en todas las obras este trayecto que hicimos desde sala de práctica, ejercicios públicos. Me parece que ambos tienen una claridad en ese sentido, ¿no? De hablar del lugar, hablar de militancia, hablar de la parte de la gestión. O sea, gestionar es eso, finalmente también es poner el cuerpo de una u otra manera, es involucrarse, ¿no? Creo que eso también creo que queda muy claro en las propuestas que ustedes hablan, ¿no? De involucrar, ¿no? O sea, es como eh, no pensar el arte por el arte, sino que el arte en relación a que cada uno de los que conformamos esa comunidad, ese espacio y que construimos,
necesitamos involucrarnos, ¿no? La institución, los espacios de autogestión, el público, el artista en su práctica. En ese sentido, rescato nuevamente también lo potente de la palabra de trabajar, ¿no? O sea, militar, trabajar, construir, crear. Bueno, Maxi, ¿tú querías comentar algo? Que ya 19:55 voy. Pensando en esto, creí que en la cuestión de este rol como docentes también, que me parecía importante, ¿no? Porque sí, llega sí, sí, sí. Es decir, yo llego a la autogestión por un deseo de conocer a los artistas contemporáneos, las producciones contemporáneas, y de vincularme con proyectos contemporáneos. Y eso me involucra en una comunidad, ¿no? Por supuesto. Pero digo, y eso también está vinculado a las producciones artísticas contemporáneas, no así la cuestión de la autogestión, ¿no? No así al clásico artista moderno que conocemos, que de alguna manera ya tenía todo resuelto. El salón, la sala del museo, digamos, el artista contemporáneo trabaja de otra manera, trabaja con proyectos más que con obras. Obras en el sentido de objetuales, ¿no? Entonces el territorio del proyecto te lleva inevitablemente a eso. Eso por un lado, y por otro lado esto de la docencia era como que veía, salí de una facultad donde las herramientas que tenía no me servían para analizar una obra ni para producir sentido como una imagen. Las tuve que buscar por fuera, ¿no? Bueno. Entonces toda esa información que yo tuve por fuera, extra institucional o para institucional, es la que de alguna manera yo intento devolver constantemente. Por eso hay un acto de fe, en que yo recibí algo muy importante en un momento y que fue de esa manera, y que fue por este circuito que yo transito y que quiero abrirlo y queremos abrirlo a otros y amplificar esa comunidad, ya sea de artistas, de público, de gente que disfruta del arte en la provincia de Santa Fe al menos, o en el rincón por lo menos de Santa Fe. Pero creo que viene un poco ligado a eso, esa cuestión. Pero podríamos cerrar enunciando que estamos construyendo un lugar, ¿no? Podríamos pensar que definitivamente en Santa Fe estamos construyendo un lugar para la práctica artística y que enunciamos, creo que con este cierre de teletransportación, que el vínculo entre la autogestión y la institución es una respuesta de una u otra manera a estos tiempos complejos que estamos transitando, ¿no? Pero bueno, yo uso los últimos segundos para agradecerles profundamente a los dos, a cada uno y a Curadora. Imposible para mí también pensar en ustedes y en ese afecto que los une. Y agradecerles muchísimo todo lo compartido en todo este tiempo, lo que han construido, la posibilidad que Curadora también implica este encuentro de ida y vuelta para el museo, ¿no? como una referencia. Pablo Montini también, director del Histórico en Rosario, saluda. Y bueno, nos vamos, pero volveremos, como dicen por ahí. Nos vamos, pero volveremos y espero pronto, bueno, retomar y encontrarnos cuerpo a cuerpo. Gracias, Cintia, gracias, Maxi, gracias a todo el público y hasta pronto. Bueno, muchas gracias, Ana. Gracias a vos, Ana. Bueno, saludos a todos. Chao, Lau.